Keiko ha anunciado que sería el candidato presidencial de Fuerza Popular. Como nos dimos cuenta que los penalistas se reprochaban entre sí el no conocer bien el derecho constitucional, hemos invitado hoy a dos abogados constitucionalistas, como son el señor Carlos Mesía, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, y el señor Luciano López, profesor de Derecho Constitucional, de la misma manera que Carlos Mesía. Yo quisiera saber, hay un artículo de la Constitución, el 34A, que dice de una manera clarísima que no pueden candidatear a la presidencia ni a la vicepresidencia quienes hayan sido condenados, aun si fuera en primera instancia, por delitos dolosos, es decir, con conciencia y voluntad. Que sepamos, ese es el caso del señor Fujimori, que ha sido condenado. ¿Cuál es su situación? Y ella permite que se aplique directamente este artículo constitucional, porque hay quienes interpretan las cosas de una manera un poquito compleja. Señor Mesías, su opinión. No sé qué pensará Luciano. Bueno. Estamos en playas diferentes, pero somos muy buenos amigos. Pero si son playas diferentes no es grave, ¿eh? Porque la costa es bien vasta en el Perú. Si estuvieran en ríos diferentes no es grave. A mí me da la impresión que el artículo 34A al que se hace referencia, si uno lo lee textualmente, además hay que compararlo con toda la Constitución, es un artículo nuevo que fue puesto el año 2000, en el Congreso en el que yo participé, claro, en el periodo complementario. Era el 2020, ¿no? 2021, sí, claro, 2020, 2021. Era un artículo que se puso para aquellos, o sea, no pueden postular a la presidencia de la República los que tienen sentencia condenatoria de primera instancia. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo me opuse a ese artículo porque, digamos, siguiendo la tesis del profesor universitario Otto Bajhoff, que dice que pueden existir en la Constitución normas inconstitucionales. Y es obvio que esta es una norma inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el principio de inocencia, de presunción de inocencia, pues. O sea, ¿cómo es posible que no se deje postular a una persona porque ha sido condenada en primera instancia y puede ser absuelta en la segunda instancia, tiene derecho a la doble pluralidad, a la instancia plural, y además está la Suprema, e incluso después todavía el proceso de habeas corpus que puede llevarlo al Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo. Entonces a mí me parece que es una norma constitucional, inconstitucional, como hay otras, por ejemplo. ¿Pero usted lo dijo en ese momento, cuando se discutió y cuando se introdujo este artículo? No, sí consta en actas, ¿no? En el diario de debates está. Pero usted era además congresista. Era congresista, y se opuso, claro. Ya. Sí, sí, sí. No ¿Por qué no convenció? Si es tan nítido, como usted dice, su carácter inconstitucional, el de este artículo. Porque, digamos, lo que pasa es que me da la impresión que formaba parte, pues, de la dosis de populismo que nunca le falta a los congresos unicamerales, ¿no? Y también a los BI, tampoco se hagan muchas ilusiones. También los BI tienen su dosis de populismo. Sí, los bicamerales, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eso me parece que se aplica a los procesados. Y en el caso de Fujimori no es procesado. Es condenado en todas las instancias pero goza de un indulto que es, según el Código Penal, el 89, redime la pena, suprime la pena. Y se suprime la pena, ¿cuál es la consecuencia? ¿Suprime la pena? Sí. ¿Eso es lo que el Código dice? Sí dice, pero ¿qué es lo que sucede? Que suprime la ejecución de la pena. Suprime la ejecución de la pena. Pero ¿qué es lo que sucede? Si está suprimida la ejecución de la pena, ¿y la pena qué es? Es la consecuencia del delito. En consecuencia, el delito tampoco existe. Entonces, pero no, el indulto no supone eso. Es que el indulto es el perdón. El indulto es, lo que pasa es que es un indulto humanitario, ¿ah? Para que no muera en prisión. Fíjese, el objetivo es ese. A ver, aquí creo que se debe aplicar el famoso verso de Martín Adán. A ver. Poesía no dice nada, poesía está callada, escuchando su propia voz. Bueno. Esto es lo mismo en la Constitución. La Constitución no dice nada sobre el indulto. La Constitución está callada esperando que el intérprete de la Constitución la haga hablar. De acuerdo. Entonces acá siempre van a haber interpretaciones. Sobre las dos afirmaciones de fondo que ha hecho. Es que hay artículos anticonstitucionales en nuestra Constitución. La primera cosa que ha dicho el señor. La tesis de Otto Bajhoff, la posibilidad de que en la Constitución haya normas inconstitucionales. Y número dos, él ha dicho que la pena del señor Fujimori no debe ser tomada en cuenta para la aplicación de ese artículo 34A. Su opinión sobre esa doble cuestión. A ver, sobre lo primero, efectivamente el indulto lo que perdona
es el cumplimiento de la pena, pero no te borra ni el delito, ni que te procesaron, y menos que te impusieron una condena. Lo que pasa es que el cumplimiento ya no se da. Por eso es que hay una diferencia con la llamada amnistía que le hace el Congreso, ¿no? Que viene de amnesia. Ese sí, uno ya se olvida de todo, por eso es que viene etimológicamente de ese significado, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, en mi opinión, yo ahí discrepando amistosamente con Carlos, yo sí creo que en este caso sí es aplicable. Y ahí abro un paréntesis. En realidad, en ese caso, el populismo vino de los Dosa porque la propuesta vino de Vizcarra, me acuerdo. Y el Congreso la asumió. Pero cerrando el paréntesis... Estaban de acuerdo el populismo Sí, del Congreso claro, con el del Ejecutivo. Populistas, en Bueno, eso estoy de acuerdo con O sea, Carlos, sí. un ala del Congreso, ¿no? Sí. O sea, Fuerza Popular votó en contra, obviamente. ¿no? Pero No, presidía la Comisión de Constitución la señora... No me acuerdo cómo se llama. No, la presidía Omar Chejade. Omar Chejade estaba, Omar Chejade el fue, ¿no? presidente, sí. Y lo dejaron pasar. Pero bueno, en fin, lo cierto es que, en mi opinión, yo creo que sí es aplicable porque esa condena nadie le ha borrado. Lo que se ha borrado, por decirlo de alguna manera, en términos coloquiales, para que lo entiendan quienes nos ven, es el cumplimiento de la pena. Ahora, esto definitivamente que es una disposición constitucional, se articula o se vincula con otras normas que nosotros le llamamos de desarrollo constitucional, ¿no? Que en buena cuenta son normas legales, pero que se articulan, se vertebran a estos postulados constitucionales. En ese caso, la ley de desarrollo constitucional, la típica aquí va a llamar a la atención en esa articulación, es la ley orgánica de elecciones, que es la que regula, son las reglas de juego de las elecciones. Sí. Y esa tiene un artículo muy particular, que es el famoso artículo 107, que tuvo unas modificaciones que justamente fue en el Congreso, que si no me falla la memoria, creo que lo presidió Luis Galarreta, ¿no? Que aprobaron... Abogado fujimorista. Sí, claro, que aprobaron la ley 30.717. ¿Y el señor también era miembro del Congreso o no? No, porque... Queda eximido de No, porque esa responsabilidad. no, para nada. Porque esta ley es del 9 de enero del 2018. Entonces, más bien fue el Congreso disuelto, ¿no? Correcto, ¿no? Este Congreso, el de que aprobó la ley 30.717, esta ley introdujo unas novedades, por decirlo de alguna manera, de cara a impedimentos. Las dos más resaltantes es que decía que no pueden postular, no dice más bien, que no pueden postular a la presidencia o vicepresidencia de la República los que están condenados por una serie de delitos muy graves. Por ejemplo, delitos de terrorismo y por otro lado dijo los delitos de y los delitos de corrupción. Pero aquí vale la pena mencionar este dato, Fernando, porque lo que tiene que ver con los delitos de corrupción fue impugnado ante el Tribunal Constitucional en el año 2018, ¿Quién justamente. impugnó eso? No recuerdo muy Quizá bien. el señor Messier recuerda. No, tampoco recuerdo. Pero sí te digo Es una amnesia curiosa esa de ustedes, no, te digo porque tengo el Se número están amnistiando. Tengo el número de la sentencia, no Ya. me acuerdo quién lo promovió, pero tengo el número de la sentencia, fue la sentencia 0015-2018, PI, en la que no lograron los votos. Y la ley dice que cuando tú no tienes la votación calificada de 5 de los 7 magistrados, la sentencia se entiende como una infundada, es decir, la ley es constitucional. Entonces, el artículo concerniente al impedimento para postular, si tú tienes una condena, así estés rehabilitado, es decir, que hayas cumplido toda tu condena y todo lo demás, Y que hayas pagado la reparación. y que hayas pagado la reparación. Está lejos de haberse hecho en este caso. Sí, en materia de lo que es delitos de corrupción, el tribunal, por falta de votos, lo declaró constitucional. Y más bien el actual Tribunal Constitucional, la causal que tiene que ver con los delitos de terrorismo y que te impide, así estés rehabilitado, esta parte de lo que así estés rehabilitado, esa frase, la declaró inconstitucional en una sentencia muy reciente del año 2022. ¿Por qué inconstitucional? Porque dijo que en realidad existe esta garantía en la Constitución, que es el principio de resocialización, que en español significa que cuando tú ya cumpliste, pagaste tu condena, se supone que tú te reinsertas a la sociedad. Yo creo que el tribunal lo que ha querido más bien es salvaguardar el problema del terrorismo. Pues, o sea, sería un contrasentido que grupos subversivos que quieren pervertir el sistema democrático terminen utilizando el camino de las elecciones y la alternancia en el poder para hacerse
del poder, valga la redundancia, ¿no es cierto?, después de haber renunciado a las armas. Ahora, yo lo que creo es que aquí hay que hacer una diferencia entre la rehabilitación y la resocialización. Y también no es lo mismo, digamos, la ley electoral que habla de los condenados de los indultados. O sea, el indulto es un perdón. Pero el perdón... ¿Pero ahí, no desaparece la pena o sí? Ahí es donde viene el problema. A ver. El problema es que es el perdón solo de la pena o del delito. Yo no creo que se trate de una reminiscencia, como dice mi amigo Luciano. No es de que no se puede olvidar el delito, no se puede olvidar el proceso. No, claro, obviamente, ninguno va a olvidarlo. O sea, todos tenemos memoria. Pero no es un problema digamos, de problema de mente, sino es una institución jurídica. Y la institución jurídica... diría que se equivocó el Jurado Nacional de Elecciones cuando prohibió que el señor Vladimir Cerrón se inscriba como candidato a la vicepresidencia. No recuerdo porque aplicó esta misma doctrina. Un señor condenado no puede ser candidato a la vicepresidencia. Pero es que no es lo mismo. Una cosa es ser condenado y otra cosa es ser indultado. Pero para ser indultado ha debido ser condenado. Todo indultado ha sido condenado. No, claro por que sí, pero es que el indulto implica otra institución. Porque es un indulto humanitario, ¿ah? No porque no haya sido bien dada la pena, sino porque tenía una edad y una enfermedad que se presumía grave y terminal. No necesariamente ni grave ni terminal. Lo que pasa es que el indulto humanitario, que es una institución netamente peruana, lo que señala es que por las razones de salud, la pena, la ejecución de la pena en prisión se convierte, podríamos decir, en un trato cruel, humillante y degradante. O sea, los médicos llegan a la conclusión de que la persona no puede seguir sosteniéndose en prisión y debe ir a su casa. Entonces, ese es el indulto humanitario, pero eso no quiere decir que lo priva de sus derechos. Y entonces, acá no juega en la institución de la rehabilitación, sino de la resocialización. El resocializado, ¿no es cierto?, se incorpora a la sociedad con todos sus derechos fundamentales, con su capacidad para elegir y ser elegido. Ahora, lo que venga después, que el señor no está bien, que está muy viejito, que cómo va a gobernar, ese ya es un problema que la ciudadanía, claro, obviamente que no es una cuestión jurídica. O sea, ¿le parece una mala idea que se le postule a él como candidato presidencial? No, a mí me parece una excelente idea, ¿no? Yo creo que si Fujimori postula puede ganar. ¿Por qué es una excelente idea? Fuera de que pueda ganar. Porque Fujimori es un hombre lúcido, porque Fujimori resolvió los problemas del país. Pero creó también los problemas del país, ¿no? Pero creó los problemas del país. Bueno, es que en política no es blanco y negro, sino es una relación de claroscuros, ¿no? Entonces, claro, por eso es un hombre amado, odiado. Con narcotráfico y con... Eso ya pasó, ¿no? eso ya, a ver, digamos, no vamos a discutir porque acá pretendo manejarme yo en términos formales. Las sentencias existen, en algunos casos me parece que han sido sentencias políticas más que jurídicas, pero eso ya no viene a caso, ¿no es cierto? Entonces, si estamos discutiendo instituciones, debemos discutir la institución del indulto. Y el indulto, desde mi punto de vista, resocializa a la persona. Y resocializarla significa, oye, ya no está la pena, ya la cumpliste. Ingresa a la sociedad. Cumplido, justamente, pues no la ha cumplido. La pena era de 25 Pero años. se suspende, se olvida la aplicación, de la inejecución, lo que sea. Pero, digamos, el indulto significa... Puedes regresa, usted no va a regresar, digamos, como un capiti diminutio, usted tiene que regresar con todos sus derechos y con su capacidad para elegir y ser elegido. ¿Y no teme usted que eso signifique que asesinos de policías, por ejemplo, puedan también postular, violadores y otro tipo de condenados? Es que ahí justamente entra la sentencia que acaba de hablar Luciano, o sea, en el sentido de que una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no es cierto? En el sentido, digamos, que ¿cómo vamos a permitir que en un sistema democrático, terroristas que han matado policías, que han hecho todo lo que han hecho, puedan auparse con el poder por medio de elecciones? Eso es lo que el tribunal ha querido decir. Señor López, tiene las palabras finales, usted, por favor. Bueno, yo discrepo, sí, con Carlos. Yo creo que en este caso sí, evidentemente, a Fujimori se le ha suprimido el cumplimiento de la pena, pero la condena la tiene. Él además, como parte de ello, y eso no perdona el indulto, es también la reparación civil.
La reparación civil él no la ha pagado y sobre eso hay una causal específica en la ley de elecciones, de orgánica de elecciones, que justamente dicen que no pueden postular los que tienen deudas de reparaciones civiles En eso está de de acuerdo registro. Eso es un hecho objetivo, son 57 millones. Pero ¿está de acuerdo con esta? No, es que lo Carlos, que pasa es que... objetivamente la No, ley, es objetivo, pero lo que sucede es que acá hay un elemento de naturaleza especial. No podemos, digamos, acá lo que tenemos que hacer es una distinción. La ley electoral está hablando de los ciudadanos comunes y corrientes, pero no está hablando necesariamente de los indultados. Entonces, el indultado, es más, o sea, en el caso de Fujimori y muchos otros, se le aplica, dice, tiene que pagar 20 millones de soles. ¿Dónde va a sacar? 57. Entonces, ¿dónde va a sacar? Eso ya es una Hay muerte manera, civil. ¿no? Una muerte civil. Lo Él supo tendría hacer que en su trabajar. momento, Entonces, lo que tendría que hacerse es que el señor, bueno, va a pagar, va pagando. Porque ¿de dónde va a sacar 57 millones de soles? Perdóname. ¿Cierto? Entonces, una cosa es, por eso yo digo, una cosa es la rehabilitación, que no estás rehabilitado si no has terminado la reparación civil, y otra cosa es la resocialización, en el sentido de que tú entras a la arena política, a las elecciones generales, ¿no es cierto?, para competir en igualdad de condiciones, y digamos, como se trata de un ajuste electoral, es el pueblo el que tiene que decidir, ¿no es cierto? Ahora sí, Si palabras vota o no finales, vota. No olvidemos, Fernando, que parte de esos 57 millones de reparación civil tienen que ver con delitos de corrupción aceptados por el señor Fujimori. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de la famosa CTS a favor de Vladimiro Montesino por 15 millones de dólares. Y otro Jalile, ¿no? Sí, claro. En realidad, en este caso tiene unas causales objetivas. Me da la impresión que desde el punto de vista jurídico, en realidad él no puede postular por razones jurídicas, más me da la impresión que ya eso es otro cantar, que es más una estrategia política, pero eso ya es ajeno. Muchísimas gracias por mi parte. Creo que los constitucionalistas son un poco más serenos que los penalistas. Me da la impresión que hablan en otro tono. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después sobre temas graves que tienen que ver con la salud pública ante las denuncias de supuesta colusión entre laboratorios farmacéuticos. Nos lo dirá el señor Óscar Ugarte.